Mi esposo me dijo que no podían ir familiares en su reunión universitaria, mientras tenía colgada a su ex del cuello en las fotos. Y así, por una mujer mal bronceada, arruinó sus amistades, su familia, y nuestro matrimonio. Podría parecer el comienzo de una telenovela dramática, de esas que ves por curiosidad y terminas atrapada por el desastre ajeno. Pero no. Esta historia es mía. Y lo viví todo en carne propia, sin cortes comerciales, sin maquillaje, y sin final feliz, al menos, no para él. Esa semana, mi esposo tenía su esperada reunión universitaria. Lo recuerdo bien porque lo mencionaba como si fuera un acontecimiento sagrado. Desde que lo conozco, ha hablado de sus años universitarios con un brillo en los ojos que pocas veces le he visto. Siempre dijo que fueron los mejores de su vida. Años dorados, como los llamaba. Y durante años, yo lo escuché. Le sonreía mientras me contaba una y otra vez las mismas anécdotas con sus amigos de entonces, los chistes internos que aún recordaba, los nombres que repetía como si fueran parte de un club secreto del cual yo nunca sería miembro. Y aún así, me emocionaba la idea de que pudiera volver a verlos. Me hacía ilusión que yo pudiera acompañarlo. Ver ese mundo del que tanto hablaba, caminar por ese campus, ser testigo de lo que fue tan importante para él. Era una forma de compartir, de estar, de sumar recuerdos a los nuestros. Pero cuando se acercó la fecha, su actitud cambió. Un día, sin más, me dijo que no podía ir. Que la reunión era exclusiva para exalumnos. Ni cónyuges, ni familiares, ni amigos externos. Solo ellos. Así está organizado, dijo. Y aunque algo en su voz me pareció forzado, quise creerle. No tenía motivos reales para dudar. No hasta entonces. Lo acepté, aunque con un nudo de decepción apretando el pecho. Yo estaba embarazada de 4 meses, esperando a nuestro primer hijo. El cuerpo ya me estaba pasando factura, náuseas que no perdonaban ni una mañana, dolores que no sabía cómo explicar, noches sin dormir y días que se sentían eternos. El doctor fue claro, debía descansar lo más posible. Así que dejé de trabajar para enfocarme en el bebé, en mí, en nosotros. Pero nosotros ya no era un equipo. Al menos no del que él formaba parte activamente. Él, en cambio, seguía con su rutina. Trabajaba, sí. Traía el dinero a casa, sí. Pero su participación ahí terminaba. El resto del tiempo era yo sola. Él no lavaba un plato, no preguntaba si necesitaba algo, no se sentaba a hablar de lo que sentía o de lo que venía. Yo ponía cuerpo, mente y alma por nuestro futuro hijo. Él, solo se quejaba del trabajo. Así que, cuando mencionó lo de la reunión, pensé que tal vez le haría bien. Un respiro. Un reencuentro con esa parte de su vida que tanto valoraba. Le dije que estaba bien, que fuera. No sin algo de tristeza, claro. Pero quería que estuviera feliz. Quería creer que aún éramos compañeros. Él se fue. Yo me quedé. En casa. Con el vientre que crecía y las preocupaciones que también. Lo llamaba y no respondía. Le escribía y contestaba con monosílabos. Todo bien, más tarde hablo. Estoy con los chicos. Cada palabra, un ladrillo más en el muro invisible que estaba construyendo entre nosotros. Y el silencio, ese sí que hablaba claro. Esperé con paciencia, como si eso pudiera cambiar algo. Pero cuando terminó la reunión, lo único que recibí fue una foto grupal y forzada. Una donde él aparecía en una esquina, como si su presencia allí no tuviera mayor historia. No me contó nada. Ni un solo detalle. Nada sobre las personas con las que se reencontró. Nada sobre cómo se sintió. Nada. Así que tomé una decisión que cambiaría todo. Entré en redes sociales. Busqué a algunas de esas personas que siempre mencionaba. Amigos de la universidad. Gente de la que había escuchado hablar cientos de veces. Y entonces, ahí estaba. La verdad. En fotos, en comentarios, en historias. Familiares. Esposas. Maridos. Parejas abrazadas en el mismo evento del que él me había excluido. No fue un error. No fue un malentendido. Fue una mentira. Y duele más cuando no es una gran traición, sino una que comienza con un no podés venir. Como si uno no fuera suficiente para estar. Como si estorbara. Como si no importara. Pero lo peor aún estaba por venir. ¿Qué motivo podría tener para mentirme de esa manera? ¿Por qué alejarme de algo que para él era tan importante? No entendía nada, hasta que una sombra conocida apareció entre esas imágenes que recorría una tras otra, buscando respuestas. Ella. La ex. Esa mujer que durante años fue un nombre más entre sus historias, una silueta difusa en su pasado, ahora estaba en el presente. Sonriendo. Con él. Muy cerca. Demasiado. En una de las fotos, su brazo rodeaba su cintura. En otra, se inclinaba hacia ella, como si el tiempo no hubiera pasado, como si todo lo que habíamos construido juntos no existiera. Y ella, bronceada hasta parecer salida de un salón de cera, colgada de su cuello como si el mundo le perteneciera. Mi pecho se cerró. No era solo el dolor de la mentira, era el desprecio disfrazado de decisión inocente. Me había excluido para estar con ella. Había elegido esconderme. No quería que estuviera ahí, no porque no estuviera permitido, sino porque estorbaba. Y como si eso no fuera suficiente, descubrí algo más.
Su ex estaba recientemente divorciada. Libre. Disponible. Justo en el momento perfecto. Qué conveniente, ¿no? El rompecabezas comenzaba a encajar con una precisión que dolía. ¿Y yo? Yo en casa. Yo, con su hijo en el vientre. Yo, con las ojeras de noches enteras sin dormir, con los dedos hinchados, con la espalda quebrada por cargar más que un cuerpo, una vida entera. Y él, abrazando a su pasado como si su presente no tuviera valor. Mi intuición no me había fallado. Ese sexto sentido que nos llaman exageradas por escuchar. Ese que muchos minimizan. Pero ahí estaba. Gritando en mi interior, dándome la razón. Y aún así, esperé. Le llamé. 1 vez. 2. 7. 13 veces. Ninguna contestada. Hasta que, finalmente, el teléfono sonó y él respondió. Su voz era la de alguien molesto. Irritado. Como si yo fuera una carga. Como si lo estuviera acosando por preguntarle dónde estaba, con quién, porque no respondía. No le reclamé. No al principio. Solo le pregunté si lo estaba pasando bien. ¿Qué cómo iba todo? ¿Qué con quién estaba? Que me contara algo. Pero no quiso. Dijo que estaba ocupadísimo, que yo no entendía nada, que solo quería disfrutar, que por favor, no hiciera una tormenta en un vaso de agua. Y ahí se rompió algo. Algo que ya estaba herido. Dije algo que no debí, o tal vez sí debía. Le pregunté si el bronceado artificial se le había pegado también en el alma. Que si pensaba seguir bronceándose el ego colgado del cuello de su ex. No respondió. Colgó. Silencio. Un silencio que habló más fuerte que cualquier grito. Ahí entendí que lo que sentía no era paranoia. Era traición. Y no la clase de traición que se puede discutir o justificar. No era una discusión más sobre dinero o tareas del hogar. Era la raíz misma de lo que nos unía. La confianza. La lealtad. La presencia. ¿Qué hace una mujer embarazada con esa clase de vacío? Llora. Se rompe. Pero también se recompone. Porque no somos frágiles. No cuando nos toca ser dos personas en un solo cuerpo. No cuando el amor propio comienza a ser más fuerte que la necesidad de ser amada por alguien que ya no te ve. Esa noche, con el teléfono en la mano y el corazón hecho polvo, tomé la decisión que cambiaría mi vida. Iba a saber la verdad. Toda. No solo la que él decidiera contarme entre mentiras. No iba a esperar más migajas de honestidad. Iba a buscarla. Y la encontré. Buscando entre perfiles, entre nombres, entre las piezas sueltas que me había ido dejando durante años, llegué a él, un amigo suyo. No íntimo, pero cercano. Uno de esos que aparecen en las historias universitarias pero que también están en las reuniones actuales. Uno que, sospechaba, había estado ahí. Le escribí. No esperaba respuesta. Al menos no una sincera. Pero a veces, el universo, o el karma, o vaya a saber uno qué fuerza se alinea para darnos la verdad. Porque me contestó. No solo me confirmó que mi esposo y su ex estuvieron juntos todo el tiempo, sino que me lo contó con lujo de detalles. Me habló del hotel. Del alcohol. De las risas que no parecían de reencuentro amistoso. De los abrazos que duraban demasiado. Y de algo más. Mi esposo se jactó. Lo dijo en voz alta, frente a sus amigos, como si fuera un logro. Había dormido con ella. Como si yo no existiera. Como si su hijo no creciera dentro de mí. Como si el matrimonio fuera una broma y yo, la última en reírme. Y lo peor es que ni siquiera intentó esconderlo. Al contrario, se burló de ella, y también de mí. Dijo que nuestro matrimonio era abierto. Que podía hacer lo que quisiera. Que yo estaba de acuerdo. No. Nunca lo estuve. Nunca lo estaré. No soy un adorno en su historia. No soy una nota al pie en su cuento de reencuentros. Soy una mujer. Una madre. Su esposa. Y sobre todo, alguien que merece algo mejor. Así que comencé a moverme. A planear. No desde el odio. Desde la dignidad. Desde el respeto propio. Porque si él no iba a ser honesto, yo sí lo sería conmigo misma. La historia no había terminado. Solo comenzaba a tomar otro rumbo. No le dije nada. No aún. No le grité, ni lo enfrenté en ese momento. Porque algo dentro de mí sabía que esto ya no era una discusión conyugal. Era una estrategia. Una reconstrucción. Una retirada con dignidad, para volver a levantarme sin él. Con toda la información que me había dado ese amigo, detalles, fechas, capturas, contacté a un abogado. Y mientras él extendía su estadía de reencuentro, yo empecé a preparar el escenario perfecto para la caída de su teatro. Porque si algo iba a romperse, que se rompiera de forma clara. Que no quedaran dudas. Mientras él se quedaba allá, en ese limbo de juventud fingida y amantes recicladas, yo empecé a empacar. No solo las cosas materiales. También mis emociones, mis fuerzas, mis planes. A veces nos creemos atrapadas, como si no hubiera salida. Pero basta dar un paso, aunque tiemble el alma, para descubrir que el mundo sigue ahí, esperándonos. Me fui de casa sin decirle nada. Me instalé temporalmente con una amiga. Una de esas que no te preguntan, solo abren la puerta, te preparan té y te abrazan mientras te quiebras. Le dije al abogado que reuniera todo. Lo que yo tenía, lo que el amigo había aportado,
los mensajes, las pruebas, las fotos. Todo. Quería estar lista antes de que él regresara. Antes de que volviera con su cara lavada, con sus excusas ensayadas, con la voz dulce que tantas veces usó para encubrir lo que no podía decirme de frente. Y entonces, llegó el día. Un mensaje simple: ya estoy en el vuelo de regreso. Te extraño. ¿Me extrañaba? ¿O simplemente extrañaba el papel de esposo perfecto, el que usaba para cubrirse de su propio reflejo? Sentí una calma extraña recorrerme. Como si supiera, por fin, que la tormenta había pasado, y que ahora yo era la que controlaba los truenos. Volví a la casa por última vez. La misma puerta que había cruzado embarazada y esperanzada, la crucé ahora decidida y silenciosa. En la mesa, dejé los papeles del divorcio. Encima, una carpeta con las pruebas. Todo ordenado, todo impreso, todo claro. Hubiera querido dejarlo todo sobre la cama, con pétalos de flores negras, pero me pareció más impactante algo sobrio. Letal. Elegante. Como un disparo sin ruido. Horas después, el teléfono estalló en llamadas. Llamadas que no contesté. Mensajes que no abrí. Una y otra vez. De súplica a enojo. De podemos hablar a no es lo que parece. De te amo a estás loca. Como si las palabras pudieran revertir lo que los actos ya habían destruido. Intentó comunicarse con mis padres. Error. Mi padre, veterano de guerra y dueño de una paciencia tan breve como una mecha mojada en gasolina, lo atendió. Le dijo con voz firme que si volvía a acercarse, tendría que enfrentarse a consecuencias más físicas que legales. No gritó. No insultó. Solo dijo lo justo. Y colgó. Y ese fue el final de su insistencia. Desde entonces, toda comunicación pasó por nuestros abogados. Algo que, por su bien, debería agradecer. Porque mientras más lejos estaba de mí, más segura estaba yo. ¿Dolió? Claro. ¿Me partió el alma? Por supuesto. Pero también me liberó. Me liberó de la mentira, de la espera, de la versión editada de un hombre que ya no existía. Porque el que volvió no era el esposo con el que construye un hogar. Era una sombra. Una máscara caída. Una farsa desnuda. Y mientras él recibía los papeles, mientras escuchaba cómo su grupito de amigos comentaba lo sucedido, gracias a su ahora ex amigo, que publicó toda la historia en su grupo privado, yo ya estaba armando una nueva vida. Me mudé a un departamento compartido con mi amiga. Por un tiempo, solo hasta que pudiera firmar el contrato del lugar que sería mío. No nuestro. Mío. Porque ese nosotros ya no era parte de mis planes. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, no me asustaba. Me empoderaba. La familia de él, irónicamente, fue más cálida que él mismo. Cuando se enteraron de todo, me llamaron. Me ofrecieron ayuda. Me pidieron perdón por lo que su hijo había hecho. Su propia madre me dijo que prefería a su nieto que a él. Y su padre, bueno, se limitó a decir, al menos ese niño tiene tu sangre. Poco después, mi ex intentó otra jugada, pidió prueba de paternidad. Y ahí, el último hilo de dignidad que le quedaba, se rompió. Me reí. No por burla. Por incredulidad. Por la ironía. Después de acostarse con su ex, mentir, abandonar su casa, insultar mi salud mental y desaparecer durante días, tenía la osadía de dudar que ese niño era suyo. Se la hice. Cuando los resultados llegaron, no dije nada. Solo le envié un mensaje con una línea. Ahora también podés pagar la manutención. Cara de nada. Después de ese mensaje, no hubo más respuestas. Solo silencio. El tipo de silencio que se escucha cuando alguien ya no tiene cómo justificarse, cuando se acabaron las mentiras, cuando la realidad cae como un telón de plomo. Y yo me sentí más liviana que nunca. No porque todo estuviera bien, ni porque el dolor se hubiera ido. No, lo sentía en el cuerpo. En cada parte que dolía. En cada contracción de tristeza, en cada respiración pesada. Pero al menos ahora sabía dónde estaba parada. Ya no había suposiciones. Ya no tenía que mendigar claridad. Lo sabía todo. Y lo que sabía me bastaba para no mirar atrás. Mientras avanzaban los trámites de divorcio, también avanzaba mi embarazo. Y con él, la determinación de crear una vida distinta. Una en la que no tuviera que dudar de cada palabra. Una en la que mi hijo creciera sabiendo que su madre se eligió a sí misma cuando más difícil era hacerlo. Durante esas semanas, mi círculo se redujo y se fortaleció. Mis amigas fueron mi red. Mi amiga de piso se convirtió en familia. Mis padres, en un escudo. Y yo, bueno, aprendí a hablarme bonito. A cuidarme. A mimarme. Aunque fuera en silencio. Aunque todavía me doliera el alma al despertar. La familia de mi ex, curiosamente, no desapareció. Al contrario. Me apoyaron como si el lazo con ellos no dependiera de él, sino de mí. En especial sus padres. Ellos también estaban dolidos. Ellos también perdieron algo. Una imagen, una ilusión, un hijo que no fue lo que criaron. Y aunque no lo justificaron, tampoco lo defendieron. Me invitaron a pasar el año nuevo con ellos. Les dije que sí, pero con una condición, que él no estuviera presente. No pusieron objeciones. Prefiero pasar la noche con mi nieto que con mi hijo mentiroso, dijo su madre, sin rastro de ironía.
Así que ahí estuve, con mi panza, mis ganas de llorar a ratos, y una sonrisa que empezaba a salir sin esfuerzo, rodeada de gente que sí me valoraba, que sí me veía. No fue fácil, pero fue sanador. Durante esa noche, algunos familiares me preguntaron si lo que decía mi papá, sobre su famoso plan de ajuste de cuentas, era una broma. Me reí. Les dije que sí, que solo había querido intimidar a mi ex. Pero mientras lo decía, recordé cada detalle que mi padre había descrito. Los pasos, los materiales, el orden de los movimientos. Demasiado específico para ser una simple amenaza improvisada. Me entró la duda. ¿Y si no era la primera vez que lo pensaba? ¿Y si alguna vez lo tuvo que hacer? No lo pregunté. Algunas cosas es mejor dejarlas en el misterio. Pero sí me quedó claro que, si de algo podía estar segura, era de que nadie me tocaría un pelo mientras mi padre respirara. Por su parte, mi ex ni siquiera intentó ver a su hijo. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. De hecho, rechazó cualquier tipo de custodia. Estoy muy ocupado ahora, le dijo a su abogado. Y eso, de alguna forma, me dolió menos de lo que imaginé. Porque aunque su ausencia era notoria, su presencia hubiera sido peor. Un padre presente a medias, lleno de excusas y ausencias emocionales, no era mejor que uno que simplemente no estuviera. Al menos así, mi hijo crecería con la verdad, sin esperanzas falsas, sin tener que desilusionarse una y otra vez. El abogado me confirmó que eso allanaba el camino para pedir la custodia total. Y así lo hice. No porque quiera alejarlo de su hijo, sino porque él ya se alejó solo. Ahora estoy enfocada en el nacimiento. En lo que viene. En ese pequeño ser que aún no conozco, pero que ya me salvó sin saberlo. Porque sin este embarazo, tal vez no habría descubierto la traición. Tal vez habría seguido justificando su ausencia, sus mentiras, su frialdad. Mi hijo no solo es parte de mi cuerpo. Es mi nueva brújula. Y aunque muchas noches lloro en silencio, aunque a veces me siento pequeña frente al mundo, también sé que estoy renaciendo. Día a día. Contracción a contracción. Respiración a respiración. La historia con mi ex terminó. Pero la mía, apenas comienza. Hay algo que no te cuentan cuando atraviesas una ruptura durante el embarazo, que vas a llorar por cosas pequeñas. Que una canción, una frase, una foto antigua te puede destrozar el día. Que ver una pareja caminar por la calle te aprieta el alma. Que una ecografía, en lugar de alegría pura, te puede traer lágrimas de soledad. Pero también hay algo que no te advierten, que vas a descubrir una fuerza dentro de ti que ni sabías que existía. Los días siguieron pasando. Y con cada uno, la herida dolía un poco menos. Aprendí a convivir con la ausencia. No solo la suya. También la de la versión de mí que lo necesitaba. Porque esa mujer que se quedó esperándolo con los brazos abiertos mientras él se abrazaba con otra, esa ya no existe. Ahora soy otra. No más fuerte. No más dura. No más sabia. Solo, más yo. Y eso es suficiente. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me reconozco. No entiendo cómo pude aceptar tanto silencio. Tanta indiferencia. Tantas excusas disfrazadas de verdad. Pero no me culpo. Porque amar no es un error. Lo fue él. No yo. Y eso es importante recordarlo. Que confiar no te hace ingenua. Te hace humana. Ahora vivo sola con mi hijo. Bueno, no sola. Acompañada de él. De mis amigas. De mi familia. De todos los que, a pesar del caos, se quedaron. De los que no huyeron cuando me vieron en pedazos. De los que se sentaron a mi lado sin preguntarme nada, solo para estar ahí. Mi ex, ya no sé qué es de su vida. Algunas veces escucho rumores. Que sigue viéndose con ella. Que ya no. Que está solo. Que está saliendo con otra. No me importa. Honestamente, no me mueve nada. Porque entendí algo fundamental. No necesito saber en qué anda quien ya no es parte de mi historia. No necesito mirar hacia ese pasado como si aún tuviera algo que ofrecerme. Porque ya me ofreció todo lo que tenía. Mentiras, desprecio, abandono. Ya está. Tampoco necesito venganza. Aunque muchas veces, debo admitir, fantaseé con ella. No desde el odio. Desde el deseo de justicia. Desde esa pequeña parte de mí que quería que sintiera, aunque fuera por un segundo, la mitad del dolor que yo viví. Pero luego entendí que el tiempo, y la vida, se encargan de poner cada pieza en su lugar. Él se quedó con sus excusas. Yo me quedé con mi dignidad. Y cuando mi hijo pregunte algún día por su padre, le diré la verdad. No adornada, no cruel. Solo la verdad. Le diré que su mamá lo amó tanto, que fue capaz de marcharse de un lugar donde no la querían. Que eligió darle una vida sana, llena de paz, sin gritos, sin ausencias disfrazadas de presencia. Le diré que lo elegí a él. Siempre. Porque esa fue mi victoria. No los papeles de divorcio. No las pruebas. No la custodia. Mi verdadera victoria fue elegir ser libre. Y tal vez, en el fondo, esa mujer mal bronceada, la misma que me lo quitó, me hizo un favor. Me liberó de seguir viviendo en una mentira. Me permitió ver la verdad sin filtros. Me empujó, sin querer, hacia una versión de mí más valiente. Así que gracias. A ella. A él. A todos los que alguna vez dudaron de mí.
Porque gracias a eso, hoy camino más liviana, más segura, más entera. Ya no tengo miedo a estar sola. Porque no lo estoy. Estoy conmigo. Y eso, aprendí, es más que suficiente para empezar de nuevo.